Estoy un poco nostálgico porque el día de hoy terminamos la carta de Santiago. ¿Y sabes por qué? Me encariñé demasiado con esta carta porque, de verdad, lo digo cada predicación de Santiago, nos ha sacudido, nos ha cimbrado, ha cambiado la forma en que veíamos el Evangelio y a lo mejor solamente decíamos que éramos creyentes, pero nuestra vida estaba muy alejada de la realidad de parecer un creyente verdadero. Así que, ¿por qué no? Con mucho gozo en el corazón vamos a terminar esta carta de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Acompáñame ahí, por favor. Todos con sus Biblias. Versículo 12, y voy a dar lectura. Dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Luego nos habla de Elías, versículo 17. Elías, como ejemplo, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Versículo 19, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Señor, gracias por este regalo inmerecido de tu palabra. Gracias porque tu palabra no la estamos viendo como un manual de vida, la estamos viendo como el centro del Evangelio, la obra literaria que cuenta acerca de la obra de Jesucristo, de su sacrificio, de tu plan de redención. Y hemos visto, Señor, en esta carta de Santiago, cómo tenemos que vivir una fe viva y verdadera que realmente refleje a Jesucristo. Señor, gracias porque es por tu Espíritu Santo que podemos hacer lo que a ti te agrada ahora, que podemos ser libres para obedecerte a ti y ya no ser esclavo de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, Padre, y nos ponemos en este tiempo en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo que guíe cada palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados míos, el día de hoy vamos a estudiar esta idea central que dice así: vivamos como Cristo, íntegros, perseverantes en la oración, restaurando con amor al que se aleja de su fe. La voy a repetir una vez más. Este es el consejo que Santiago nos da como despedida de su carta. Dice: vivamos como Cristo, íntegros, perseverantes en la oración, restaurando con amor al que se aleja de su fe. Parecería que está un poco separados los temas en esta parte final de la carta, pero me encanta porque eso lo que demuestra es cómo Santiago se apega mucho a esta sabiduría en Proverbios. ¿Te das cuenta? Cómo cambia de un tema a otro, y es tan lindo cómo Santiago ha cuestionado la profundidad de nuestro pecado, cómo se revela nuestro corazón ante Dios. Nos ha dicho que tenemos favoritismo por las personas que tienen dinero. Nos ha dicho que la lengua puede ser una espada que puede dividir, que se alimenta desde el mismo infierno. Nos ha hablado de las injusticias, pero también de cómo podemos perseverar, porque el Señor es justo. Él es el juez que viene pronto y está tan cerca, está tocando a la puerta. ¿Lo crees? Amén. Santiago ha exhortado
muchas áreas en nuestro corazón y nos ha llevado a vivir esta fe verdadera. Y quiero comentarte algo, porque así como Santiago ha simbrado todo lo que creíamos acerca de la palabra, del evangelio, de una fe en acción, nos ha hecho también meditar y profundizar en qué tipo de creyente soy, qué tipo de cristiano soy, cómo estoy reflejando en mi día a día que soy hijo de Dios. Ha sido fuerte. De aquí en adelante, el Señor está viendo cómo vamos a tomar esta escritura en la cual hemos aprendido y cómo la vamos a llevar a cabo y reflejar a Cristo. Y no sé si sepas, pero ¿alguien de aquí sabe cuál es el eslogan que tenemos como iglesia? De hecho, a veces lo tenemos en playeras. ¿Alguien lo ha visto? Si no lo has visto, qué buen momento para decírtelo. El eslogan es que queremos cambiar la forma en que la gente ve a Cristo, los cristianos y a la iglesia. A ver, repítelo conmigo. Queremos cambiar la forma en que la gente ve a Cristo, a los cristianos y a la iglesia. Ahora, quiero tener cuidado porque no quiero que parezca que somos una iglesia perfecta, diferente a las demás. No se trata de eso, no va por ahí el tema, pero sí quiero que pienses a través de este eslogan qué estamos haciendo diferente. ¿Qué estamos haciendo diferente al mundo, inclusive de otras iglesias cristianas? Porque muchas veces caemos en el legalismo o en la religiosidad, donde pensamos que ser cristiano es venir hoy, estar sentado, alabando, cantando, y después te sientas para recibir la palabra y listo, el checklist de ser cristiano quedó listo. Me recargué las pilas, ahora sí puedo estar toda la semana sin orar. A veces pensamos que eso es el verdadero cristianismo y no es así. Tenemos que realmente vivir un evangelio puro para que podamos reflejar a la comunidad en la que estamos quién es Cristo. ¿Cómo verán quién es Cristo si no ven que nosotros nos amamos unos a otros? Si no ven que nosotros estamos velando el uno por el otro, siendo generosos. ¿Cómo verán a Cristo si no ven el amor entre nosotros? Queremos que seamos unos discípulos de Cristo, comprometidos para dar testimonio de que lo que estamos aprendiendo en su palabra lo estamos llevando a cabo. Y me encanta porque Santiago, el apóstol Santiago, nos deja estos últimos 3 consejos y se ve su amor, su corazón pastoral en esta carta. Él cómo nos habla, hermanitos míos, hermanos míos. Y vamos a ver cómo nos está invitando a vivir una fe real, a resaltar esta integridad de nuestra fe, que sea una fe viva, llena de perseverancia y de esperanza. ¿Se acuerdan que la predicación pasada Joel habló acerca de la paciencia que como hijos de Dios tenemos que tener ante la injusticia? Pero ahora nos dice que esa paciencia también se demuestra con la integridad en nuestras palabras. Esa paciencia también tiene que ser demostrada en una confianza que tenemos en el Señor. Por eso es que somos pacientes. Por eso el primer consejo que vamos a ver el día de hoy es que tu palabra sea firme y que tu palabra refleje la integridad de Cristo. Veamos la palabra, dice versículo 12: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Y no sé ustedes, pero yo lo siento como una conclusión, como una especie de conclusión, porque anteriormente Santiago habló del tema de la lengua y vimos que solamente una lengua redimida por Cristo puede ser de edificación para sus hijos, para la iglesia, pero también tiene el potencial de destruir. Y aquí nos está llevando a una conexión derivado de esa lengua redimida, de esa santificación del habla, y es que una lengua redimida no necesita adornos para ser confiable. Te voy a confesar algo. Me acuerdo cuando estaba estudiando este pasaje de algo que teníamos mi hermana y yo. Como niños peleábamos, discutíamos y era como hacías maldades y todo, ¿no? Pero teníamos un código de hermanos y era:
si dices ante Dios que no lo hice, es verdad. Y no puede fallar, no podemos mentir. Entonces, cuando estábamos dudando el uno del otro, decíamos, ¿ante Dios? Y era como, bueno, no. Y era como teníamos que respetar esa ley sagrada, ese juramento. Como niños era como ya un peso, una carga de, hoy Dios me está viendo. Entonces, si miento y dije ante Dios que sí lo hice así, ya había una carga en mi corazón. Y aquí es sorprendente cómo una lengua redimida tiene que destacarse, tiene que reflejar que su sí es sí y que su no es no. ¿Cuántas veces hemos batallado con la aprobación con los demás? ¿Cuántas veces hemos preferido optar por la mentira, por decir algo que es mentira y sabes que es mentira, pero te va a traer un beneficio a ti? Mi amor, ¿cómo me queda este vestido? Y está como amarillo fluorescente y va a deslumbrar en toda la fiesta y tú, te queda hermoso. ¿Te suena esta parte de las mentiritas piadosas? Es que le tuve que mentir para que no sintiera feo. No, amado mío, cuando tu lengua ha sido redimida por el Señor, tú vas a tener veracidad en lo que dices, pero también vas a tener tacto para decir las cosas. Cuando alguien te diga, oye, te vi, estabas pecando, ¿qué vas a hacer? No, no era yo. No, viste mal. O vas a decir, perdóname, tienes razón, fallé. Yo pequé, yo fallé. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando prometes hacer algo, tienes que cumplirlo. Dime una sola vez donde Jesucristo haya mentido en todo lo que hemos registrado de su vida. Ni una sola vez. Él tiene que ser tu modelo de vida, mi modelo de vida. Lo que Cristo decía, en Jóvenes estábamos viendo un pasaje acerca de Pedro, del apóstol Pedro, y veíamos cómo Jesús se basaba en lo que decía la Escritura. Su identidad estaba en pronunciar lo que la Escritura decía. Esa era su identidad de Cristo. Pero nosotros muchas veces descansamos en lo que nos conviene, en lo que creemos que es mejor. Y aquí el apóstol Santiago nos está llevando a una integridad como creyentes. Santiago está reforzando que la verdad es lo que debe de caracterizar a un creyente como tú y como yo. Tengamos temor de Dios para que no manipulemos con palabras, porque eso dice la palabra que va a provocar un juicio sobre nosotros. Sabes que estás mintiendo y para no tener una consecuencia dices, no, te lo juro por Dios. Es un adorno que usas para cubrir una mentira. Ten en cuenta que la palabra está diciendo que eso trae juicio sobre ti. El jefe en tu trabajo te dice, oye, ¿ya terminaste el trabajo? Ya lo terminé, te lo juro por Dios que ya lo terminé. Y apenas vas a usar ChatGPT para terminarlo. Que tu sí sea sí y que no tengas miedo a la consecuencia, porque tú valoras más tu integridad en Cristo Jesús, porque tú reflejas la esencia de un verdadero creyente. Por eso el cristiano no necesita jurar para que le crean. Su palabra tiene que tener el peso completo porque refleja ese cambio profundo que solo Cristo puede hacer en nosotros. Afirma tu corazón en la persona de Cristo. Él, que fue el verbo hecho carne, nunca mintió, Él nunca engañó. Así como Él, tú y yo tenemos que vivir cada día. Así es como se refleja una fe viva y verdadera. Una fe viva se nota en la lengua que ha sido redimida por el Señor Jesús. Tu integridad no se va a medir en lo que pase, de lo que digas en esta reunión de domingo entre creyentes. ¿Sabes dónde se define? En la intimidad, donde no hay otro creyente viéndote, pero sabes que tu Padre Celestial que está en los cielos todo lo ve, todo lo escucha, y ahí es donde se ve tu integridad. Cuando dices algo y lo sostienes porque es verdad. Me encanta porque yo he batallado mucho con la aprobación de los demás y es un pecado que le he entregado al Señor, y cada vez que veo que se acerca le digo, Señor, mi identidad está en ti.
Y algo que me encanta es un consejo que mi esposa siempre me dice. Me dice, ¿lo que tienes miedo de decir es la verdad? Y yo, sí. ¿100%? Sí. No tengas miedo de decirla. Y es como, claro, no importa la consecuencia, pero si es la verdad, amemos la verdad. Abracemos la verdad, porque seamos decepcionados, nos ataquen. Si tú estás sufriendo por decir la verdad, estás padeciendo como Cristo Jesús. Y hay bendición en esa vida de fe real y práctica. Así que te quiero animar a que siempre hables con la verdad, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero si has fallado con la integridad de tu palabra, te quiero decir que también hay esperanza en Cristo. Que vuelvas en humildad a Cristo, porque Él fue condenado por tus mentiras para que vivieras ahora libre y en la verdad de Él. Así que la fe verdadera no solamente se habla, sino que se vive. Y el segundo consejo que nos da el apóstol Santiago es que la manera en que demostramos nuestra madurez espiritual es a través del poder de vivir en una constante oración para con el Padre. El segundo consejo es persevera en la oración en cada circunstancia de tu vida. Vamos a ver el versículo 13, que es lo que dice: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Y quiero cuestionar tu vida espiritual, porque creo que es típico de nosotros en nuestra carne, que tenemos un problema y se nos presenta y queremos hacer como primer paso resolverlo en nuestras fuerzas. Pero aquí el apóstol Santiago nos está confrontando. ¿Sufre alguien entre ustedes? ¿Alguien está padeciendo algo? ¿Alguien está sufriendo porque lo acaban de despedir? ¿Porque acaba de pasar un problema con sus hijos? ¿Acaba de perder a un familiar? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien entre ustedes que está sufriendo? El apóstol Santiago nos dice que haga oración. ¿Cuántos de nosotros, antes de buscar resolver el problema, el conflicto en nuestras fuerzas, somos humildes para arrodillarnos y entregarnos en las manos del Señor? Decirle: Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero yo confío en ti y vengo a ti no para pedirte algo, sino para agradecerte en medio de este sufrimiento. Porque aunque no entiendo por qué pasan las cosas, sí sé que tú eres un Padre amoroso y que si tú estás permitiendo que pase esto, algo muy, muy bueno va a salir de aquí, porque tu voluntad es buena, tú eres bueno, Señor. Pero ¿qué pasa cuando alguien estamos alegre? Y aquí es donde me confronta más, porque aunque no es la primera opción la oración en tiempo de dificultad y tribulación, por lo menos es como: ya agoté todas mis opciones, Señor, vengo ante ti como última opción. Y eso es lo que nos está confrontando. Pero hay algo peor. ¿Qué pasa cuando estamos en una temporada como si fuera la montaña rusa, altas y bajas? ¿Qué pasa cuando estamos en las altas? Que todo está saliendo bien, que te dan un ascenso en tu trabajo, que tus hijos te obedecen por primera vez y tienen las mejores calificaciones. Imagínate que todo se va alineando y es como: Señor, ¿esto es un sueño? ¿Esto es un sueño? Mi esposa me preparó el desayuno preferido. Mi esposo me trajo flores y no, amén, dicen. Al rato vamos a comprar desayunos para los pobres hombres que no tienen. O dices: mi esposo me trajo flores y no es mi cumpleaños. ¿Qué pasó? Todo se está alineando. En esos momentos de felicidad que dices: wow, todo está perfecto, ¿le das la gloria a Dios? Cantas alabanzas, porque la palabra aquí en griego original es: canten himnos espirituales con música, alaben al Señor. O porque todo te está saliendo bien, te olvidas del Señor. El apóstol Santiago nos está diciendo: no, si tú dices que eres un creyente verdadero, entonces tienes que actuar como creyente verdadero. Y ni siquiera es algo que tengas que forzar. Tú ya has nacido de nuevo, ahora eres una nueva criatura. Y entonces el fruto, el resultado de esa nueva criatura es que tú glorifiques al Señor en la tempestad, en la tormenta o en el mejor momento.
tanto en los valles como en la parte más alta de lo que esté pasando en tu vida. Es lindo cómo el apóstol Santiago presenta estos dos tipos de extremos en nuestra vida y cómo ya sea en aflicción debemos llevarnos a la oración y en la alegría debemos llevarnos a la alabanza. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que ambos momentos nos deben de dirigir hacia Dios nuestro Padre, no alejarnos de Él. Es que estoy pasando por esta tragedia, Dios no me ama. No, eso es egocentrismo. Eso es que no conoces la voluntad perfecta de tu Padre que te ama y al que disciplina, al hijo que disciplina, a ese ama. Tenemos que alinearnos nosotros al corazón de Dios, no querer a Dios manipularlo y quererlo alinear a nuestro capricho. Ya sea en angustia o en gozo, Dios tiene que ser nuestro primer punto de enfoque, a donde tenemos que ir como nuestro refugio más seguro, como ese refugio que conoces, que has estado ahí y que sabes que si hay tribulación, tormenta o algo que va a pasar, corres directamente a sus brazos, porque no hay lugar más seguro en el que podamos estar. La oración tiene que ser esa expresión de dependencia con Dios. No nos acostumbremos a solamente pensar que el tiempo de oración es, no, Señor, ya me has dado todo, ya no tengo nada que pedirte. Entonces nos vemos, hoy no te molesto con nada, tengo todo, gracias. ¿Es esa nuestra relación de oración con Dios? ¿Es ese el tipo de comunión que tenemos que tener con Dios Padre? Nuestra vida de oración tiene que expresar dependencia. Señor, si tú no vas conmigo, no quiero ir. Me van a dar un ascenso que va a cuatriplicar mi salario. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? O porque te conviene, ahí no le preguntas al Señor. ¿Qué está pasando en tu vida de oración? ¿Expresa dependencia o solamente expresa todo lo que pides desde tu corazón? Recuerda que el corazón es engañoso, no hay nada como morir a ese corazón y pedirle al Señor la sabiduría para pedir conforme a su voluntad. La alabanza tiene que ser una respuesta de que confiamos en Dios y que agradecemos al Señor por ser soberano. Si tú vienes aquí y dices, voy a llegar el domingo temprano porque no me quiero perder la alabanza, es que es mi tiempo de karaoke. Es donde me ponen las letras y tengo la oportunidad de cantar y en la semana no puedo cantar porque ahí sí me escuchan todos. Aquí mi voz se pierde entre todos. Ese es el momento de alabanza en el que estás creyendo. No, amado, la alabanza y la adoración no es que el director de alabanza estemos escogiendo las canciones que más le guste a la gente. No es que estemos buscando a ver qué canciones están de moda. No, porque la alabanza no se trata de ti. No se trata de los músicos. Se trata de predicar la palabra de Dios en canciones. Se trata de que en las canciones tú puedas conocer la voluntad de Dios, tú puedas conocer el carácter de Dios. Es por eso que alabamos y la alabanza se trata de Él, no de nosotros. Es que hoy no tengo ganas de cantarle a Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Él se basó en sus ganas o Él se basó en la obediencia perfecta de todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer aquí en la tierra? Tenemos que dejar de estar ensimismados y entender que toda alabanza tiene que ser para el único Dios digno de recibirla. Amén. Así que la vida cristiana se vuelve esta comunión constante con Dios en todo momento. La pregunta dolorosa: ¿se parece tu vida cristiana a esto que estoy describiendo? ¿Se parecen tus tiempos de oración o de adoración a lo que estamos describiendo? Si tu primer reflejo en la angustia es orar o quejarte o distraerte o desesperarte, quiero que redefinas qué es el tiempo de oración y que puedas entender que es un lugar de descanso en los brazos del Padre, sabiendo que es soberano y que también escucha tu aflicción. Y en la alegría, ¿te acuerdas de Dios o te olvidas? De Él. Entiende que la alabanza nos protege de la autosuficiencia.
Cuando tú alabas al Señor, estás reconociendo que todo es de Él, por Él y para Él. Versículo 14 dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y hay algo sorprendente en esto, porque está hablando de que si alguien entre ustedes, ¿ya viste que repite esto? Alguien entre ustedes. Está hablando de un término de comunión. Es entre ustedes, en conjunto. Ustedes que se conocen, ¿ubican que un hermano en la fe está padeciendo alguna enfermedad? Esto habla de que es no nada más un punto de encuentro, sino que es un lugar donde nos conocemos unos a otros, donde no somos egoístas en ver solamente lo que yo necesito, sino que estoy pendiente de todo lo que está pasando con los hermanos. No chisme, eso es otra cosa. Estoy pendiente por amor al prójimo. Si yo te dijera cuántas personas están padeciendo por enfermedad, ¿sabrías? Rápido dirías: tal hermano, tal hermana está padeciendo por esto. ¿Y he estado orando por su sanidad fervientemente? ¿O es algo que no nos interesa? ¿O es algo que no tenemos tan presente porque no es una necesidad primaria? Aquí está diciendo el apóstol Santiago que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. No se está refiriendo a los de arriba de 70. Está hablando acerca del liderazgo de la iglesia. A todos los pastores, los presbíteros, como es la palabra en el original. Está diciendo que las autoridades de la iglesia oren por la persona, por el enfermo. Y es curioso porque esta palabra enfermedad sí habla acerca de una enfermedad física, pero también se usa intercambiablemente en una condición espiritual. ¿Hay alguien que está cansado espiritualmente? ¿Hay alguien entre ustedes que no tiene fuerzas para orar? ¿Hay alguien entre ustedes que está perdiendo su fe? Háblenle a los ancianos y oren por él. Y habla de ungir con aceite en el nombre del Señor. Y ojo, este pasaje es complejo por lo que dice más adelante. Y no es que el poder de sanidad está en el aceite. Y es como si es un aceite traído de Israel, entonces sana. Si es el aceite de bebés o el de melaleuca, ya estoy diciendo marcas, ¿no? Van a pensar que es comercial. Por lo menos lo pronuncié bien. Entonces ese no es eficiente y no funciona. No tiene que ver con el aceite en sí mismo, sino con reconocer cómo el Señor unge a las personas, hacerlo parte, decirle: Señor, esta oración de sanidad depende de ti. Tú eres el que va a hacer en esta. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. No se trata de un tema de confiar en el aceite, sino entender que el Señor es el que está presente y le estamos diciendo: Señor, nosotros hombres, liderazgo de la iglesia, no va a sanar a la persona enferma. Es tu poder, Señor. Es tu poder el que va a traer sanidad. ¿Sí? ¿No? Creo que eso todo ya. Tenemos que entender cómo es la fe de la persona que está creyendo que Dios tiene poder para sanar. Pero, ¿qué es lo complejo de este pasaje? Que dice: la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. El peligro que podemos tener. Bueno, sí. Gracias, porque en el campamento igual estuvimos gritando. Dije: Señor, dame fuerzas. Lo que podemos tener como conflicto es decir: Señor, en este pasaje tú dices, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados.
pareciera que es un absoluto, que es que si seguimos los pasos conforme la carta de Santiago, entonces cualquier enfermo tiene que levantarse y tiene que sanar. Otra vez, tengamos cuidado, porque cuando yo oro por un enfermo, es poniendo la vida de la persona en manos del Señor, orando con fe y expresando mi necesidad. Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo que se sane esta persona, pero hágase tu voluntad. Porque si tú quieres, puedes sanarlo. Pero si no es tu voluntad sanarlo, ¿quién soy yo para exigirte a ti que hagas algo cuando tú sí sabes lo que es bueno? Y déjame spoilearte algo de esta vida. Todos vamos a morir. Y es como, ¿por qué nos centramos en el hecho de hacer de todo? No sé si lo conozcan, pero una vez vi un mini documental de una persona que no sé cuántos años tiene, pero tiene muchísimo dinero y ha hecho de todo para rejuvenecer. ¿Sí lo ubican? Es un hombre que no sé cuántos años tiene, no quiero mentir, pero ya es mayor y ahora su cuerpo interno tiene una edad como de 20 años. Sus órganos, su piel, tiene una dieta rigurosa, tiene inyecciones de todo, se mete en cámaras y no sé qué para rejuvenecer. ¿Alguien le puede dar el dato que sí o sí va a morir? Que está desperdiciando su dinero, está retrasando algo que es inminente. ¿Te imaginas haber gastado miles, millones de dólares para rejuvenecer y de repente te descuidas y te electrocutas y te mueres al día siguiente? Y es como, se murió viejito pero joven, pero estirado de la piel, ¿no? ¿Por qué el afán de no querer partir de este mundo, de esta tierra, cuando después de partir de esta tierra tenemos la esperanza y el tesoro más grande que Jesucristo pudo habernos dado, la vida eterna, donde no vamos a necesitar esos tratamientos porque no va a haber muerte? La muerte que fue resultado del pecado quedó vencida en la cruz de Cristo. Jesucristo, cuando resucita, dice: te quito todo el poder, toda la autoridad, muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y el Señor Jesús resucita porque Él fue el único que no pecó. Entonces la muerte no tuvo poder sobre Él. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Que nosotros no estamos con fecha de caducidad nada más aquí en la tierra, sino que tenemos una vida eterna, gloriosa con el Padre, donde vamos a poder adorarlo. Y a veces las personas piensan que vamos a estar con túnicas solamente cantando al Señor así las 24 horas y es como, ¿cuánto tiempo va de la eternidad? No, amado, vas a gobernar junto con Cristo, vas a hacer cosas conforme a su voluntad, vas a vivir para su gloria sin pecado que estorbe. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y aquí me encanta porque la confesión no es para con una persona que nunca se confiesa y que esperas a que le entregue el mensaje a Dios. Nos está diciendo: confiesen a Dios sus pecados, sí, pero ¿qué está hablando en este pasaje? Confiese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y eso me impacta, hermanos, porque no se trata de ustedes venir con John a confesar sus pecados y listo, quedas libre de tu pecado. Yo no puedo hacer eso. Jesús es el que hizo eso en la cruz, el que perdonó tus pecados. Pero Santiago nos está diciendo: ¿quieren ser sanados espiritualmente? ¿Quieren ser sanados y libres de la enfermedad física? Es sorprendente que lo esté alineando a un tema de confesión de pecados. Amados, es sorprendente, pero fíjate lo que dice Salmo 23 del 3 al 6. Dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo
físico, mi cuerpo se consumió con un gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y hay un espacio, hay un silencio. Y después dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué relación tan asombrosa hay entre la confesión de mi pecado? A mí me ha pasado que caí en algún pecado y lo tengo aquí. Yo sé que pequé contra el Señor y lo estoy guardando, como si tuviera en mi corazón un cuartito oscuro donde nadie conoce, donde nadie tiene puerta. ¿Sabes qué es lo que hago? Corro al Señor y le digo: Señor, me estoy haciendo guaje, perdóname porque he pecado contra ti. Segundo lugar, ¿sabes qué hago? Voy con mi esposa y le digo: pequé contra el Señor, necesito que ores por mí porque hay este pecado. Tercer paso, voy con mis amigos aquí de la iglesia y les digo: oren por mí porque estoy batallando con esto. Hay un pecado el cual no quiero que se quede oculto en mi corazón. Estoy pecando contra el Señor. Qué hermosa palabra. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Amados, ¿a qué estamos jugando? ¿A ser la iglesita perfecta? ¿A ponernos caretas de santidad? ¿A aparentar que estamos siendo perfectos, perfectas réplicas de Jesucristo, pero en nuestras fuerzas? Amados, la iglesia tiene que reconocer su debilidad, su pecado, confesarse unos a otros en humildad, pedirle a tu hermano o a tu hermana que ore por ti, por este pecado que cometiste contra el Señor, y hallar esperanza, abrazar su gracia y abandonar ese pecado. No sabes qué libertad hay, no en ser perfecto y no pecar, sino en pecar, reconocer tu falla ante Dios, que pecaste contra su santidad, confesarlo públicamente: fallé al Señor, y hallar misericordia. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Puedes cometer el pecado más asqueroso que te puedas haber imaginado que nunca ibas a cometer, pero la gracia de Dios tiene la capacidad de hacerte limpio, blanco como la nieve. No importa la profundidad de tu pecado, la consecuencia de tu pecado, el Señor es fiel y poderoso, y quien confiesa su pecado hallará misericordia ante Él. La restauración espiritual involucra esta humildad, esta intercesión unos por otros en comunidad. No se vive en secreto. Nuestra fe cristiana se manifiesta en lo mutuo, como hermanos, viendo por las necesidades de los demás. Me encanta porque habla de la oración del justo, y no significa que, de todos los que estamos acá, el que tenga menos pecados es el apto para pararse aquí y orar por los enfermos. Si no, no se van a sanar. ¿Sabes de qué habla? De una persona pecadora que reconoce su falla y aún así se somete, reconociendo al Señor, y que el poder viene de orar, porque el poder viene del Señor, no de mi condición. Y por eso lo dice en su palabra, que Elías, versículo 17, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era diferente a ti y diferente a mí. Elías, un hombre común que fallaba, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Había algo especial en Elías? Igual que tú y que yo, de falible para con el Señor, pero oró fervientemente.
Orar fervientemente no significa gritar, Señor, por favor, perdona. No, es creerlo en tu corazón, ser perseverante. Si no hay respuesta, seguir orando, confiando en que el Señor va a responder, el que el Señor lo hará si es su voluntad. Versículo 18, oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Estás orando con fe? ¿Estás orando la voluntad de Dios para tu vida, para la vida de los demás? ¿O te estás dando fácilmente por vencido cuando no ves una respuesta inmediata del Señor? La oración que da fruto no es solamente intensa en volumen o palabras, sino que es perseverante y es confiada en el Señor. Tal vez tú puedas estar pensando que el Señor se está tardando en una respuesta. Eso es imposible. El Señor no se tarda. Él llega en el momento justo. Si no ha respondido lo que tú le estás pidiendo, es porque algo sigue formando en ti con esa prueba. No pidas que se acabe la prueba. Alíñate a su corazón para que entiendas cómo tienes que pedir al Señor para poder permanecer firme en esa prueba, y que no se trate de ti, sino que le des la gloria a Él. Tal vez tu alma está seca en este momento. Tal vez estás como la higuera que no tiene fruto, que no ves una vida espiritual. Solamente tienes que confesar tu pecado, ese que te ha esclavizado, y clamar al Dios verdadero, a nuestro Salvador, confiar en Jesucristo, en que Él pagó por cada uno de esos pecados, que es este mismo Dios quien envió esa lluvia y le dio vida nuevamente a todo lo que estaba muerto. Tú no necesitas ser Elías, solo necesitas conocer al Dios de Elías. El mismo que cerró el cielo y trajo esa sequía es el mismo que abrió la tumba de Jesucristo y lo resucitó. Ora con este tipo de fe, no porque tú seas digno, sino porque Cristo es digno. Y por último, amado, sé como Cristo al buscar y restaurar al que se ha alejado de su fe. Sorprendente cómo termina el pasaje de esta carta con este llamado a ir por el perdido. Hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, esto no parece una despedida de les envío saludos desde tal provincia y por favor sigan perseverando. Me encanta lo abrupto que termina esta carta, porque se queda con el final. Lo tienes que seguir tú, confiando en el Señor y poniéndolo en práctica. Es como el final es tu vida práctica reflejando a Cristo Jesús. No habla de alguien inconverso. Está hablando entre ustedes. ¿Hay alguien que se ha alejado de la fe? Y te voy a pedir que levantes tu mano. ¿Conoces a alguien que comenzó la carrera a tu lado, en niños, jóvenes, de adulto, que haya comenzado la carrera de la fe contigo y que ahora esté perdido en el mundo? Levanta tu mano si conoces a alguien. Si tienes a alguien que sepas que ha estado en la fe y ahora se ha alejado, hermano, tú tienes una misión. No podemos estar aquí pensando y jugando a la iglesia que cumplen venir los domingos cuando hay gente que se está perdiendo, cuando hay personas que han probado las delicias del evangelio, lo han escuchado, han visto el amor de Jesucristo y ahora están fuera. El apóstol Santiago nos está diciendo: si alguien se desvió de la senda de la fe, de la obediencia con el Señor, de la comunión, ve y tráelo. Ve y ora por él fervientemente hasta que regrese a los brazos del Padre. El Señor puede hacer la obra sin que tú estés como intermediario, claro que sí, pero qué lindo, qué hermoso poder ser parte de que el Señor nos use
así como Jesús dejó a las 99 ovejas y fue por esa una única oveja, así como el Señor Jesús encontró esa moneda perdida, nos está haciendo parte de que nosotros podamos ser esa extensión de Jesucristo para poder ir por el perdido, porque esa persona puede salvarse, puede salvar su alma de la muerte. No está diciendo la palabra que tú y yo vamos a ser esos salvadores, que nosotros vamos a salvarlo y perdonar sus pecados. Ese es Cristo, pero nosotros vamos por Él para regresarlo y llevarlo a los pies de Cristo, para que vuelva a tomar su fe. Dice que cubrirá multitud de pecados. La acción amorosa de que tú y yo salgamos y vayamos por esas personas que se han extraviado es una cooperación con el plan de redención de Dios, de poder traerlo, regresar, y que sea la sangre de Cristo que cubra esos pecados y pueda tener libertad. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Santiago termina esta carta con una carga pastoral muy fuerte, con un mandato muy fuerte. Si tu fe es verdadera, entonces estarás atento a tu hermano, vas a estar atento a su necesidad y no lo vas a dejar perecer. Vas a ir por el extraviado. Amado mío, no hay mayor victoria espiritual que ver a un hermano perdido volver a casa. Alguien que se estaba deleitando en el mundo, volver a verlo en comunidad, levantando sus brazos, orando al Señor y deleitarse en el Señor. Dios nos llama a participar en esta restauración, porque el verdadero amor no ignora al extraviado, va tras él. Así como Cristo nos buscó a nosotros, ahora ve tú y busca al que se ha alejado. Amados, vivamos como Cristo, íntegros, perseverantes en la oración, amando realmente y buscando la restauración del que se ha alejado de su fe. Si tu boca necesita limpieza, si tu corazón ha dejado de orar, si conoces a alguien que se ha alejado y no te ha importado en tu corazón, hoy es el día de reflejar tu fe viva y verdadera. Así que te animo a que hables con verdad, a que ores fervientemente y que ames y busques la restauración del hermano perdido. Señor, gracias por tu hermosa palabra, cómo nos cambia, nos edifica, nos transforma, cómo está transformando constantemente nuestro corazón para que nuestro actuar, nuestro proceder sea más parecido al de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz.